Hola, soy Titi Y yo, Matías, y juntos hacemos Espacio Podcast. un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. ¡Qué felicidad de estar de nuevo con ustedes y con la Titi aquí al ladito! Ya nos hemos liberado un poquito de la pandemia, así que estamos contentos de poder compartir. Estamos vacunados, PCR aprobado. nuestra visita igual, pero está en otro lado del país, así que no importa mucho. Bienvenido, Pastor David, ¿cómo está? Un aplauso para Pastor David. Gracias Titi y Matías, un programa que no hay duda que no solamente entretiene, sino que educa y enseña. Así que gracias por invitarme. Muchas gracias. Me sentí como 31 minutos. No hemos llegado tan lejos. Bien, vamos, yo creo que a iniciar esta lección de esta semana se llama... ¿Lo tenía? Sexo increíble. Sexo increíble. Sexo increíble. Vamos a partir ya, a darle inicio, así que antes de iniciar le vamos a pedir a... ¿Los saludos? ¿Los leo primero? ¿Verdad? Tenemos saludos en nuestras redes sociales. Por favor, Cecilia, comparte los saludos. Muchas gracias por esta instancia. Voy a leer los saludos que tenemos, uno en Instagram, que es de Matsuri. Dice, muchas gracias, lo estaba esperando. Aplausos, aplausos. Un aplauso para Matsuri. El Señor te bendiga, Matsuri, de donde seas. En YouTube tenemos otros saludos, tenemos uno de Alfonso González, dice, feliz sábado Titi y Mati, son de gran ayuda para mi repaso de la lección, todos los viernes los escucho, sigan poniendo sus dones al servicio de Dios. Gracias. ¡Qué lindo! Que el Señor te bendiga, amigo Alfonso, no sé de dónde eres, pero te queremos mucho. Luciano Orieta dice, he tenido que reprender al hermano para que publiquen el video en YouTube. Es broma, broma. Feliz sábado chicos, un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Mira, Argentina. Santiago del Mire, Estero, ¿no? saludos. Saludos a nuestro amigo Luciano. Y el último saludo es de Sebastián Enrique. Dice, me encanta, gracias. Muchas Saludos. gracias por sus saludos. Muchas gracias por siempre el apoyo que nos dan. Son súper buenos, Sí, gracias. súper buenos por oyentes. todo. Y bueno, y recomendarles siempre que puedan escuchar y estudiar con nuestros recursos. Ministerio Joven Unión Chilena tiene todos los recursos, como el lettering, como los cuestionarios al viernes, también tiene el punto clave, así como también ahora tiene los videos de grupo pequeño para que puedan ver y los Invers que se publican semanalmente, material maravilloso. Y Claro pueden que escuchar sí. también Espacio Podcast. Son para ustedes, así que aprovechen. También recordarles que no somos los únicos, sino que también la UPU está haciendo resúmenes Sí. para que puedan meterse a sus redes sociales y verlo y compartirlo y apoyar, porque la idea es que nos apoyemos entre todos. Así como también el Pastor Campitelli hace un resumen semanal y la División Sudamericana también sube material que sirve un montón. Jóvenes Adventistas se llaman en Instagram. Así que vamos a partir, le vamos a pedir a nuestro Pastor David, que hoy día nos visita nuevamente, que pueda orar para comenzar con esta lección. Vamos a agradecer al Señor por este día, porque ya estamos fuera tal vez de lo más peligroso de la pandemia y porque Él ha sido bueno con nosotros. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora, gracias te damos por cada uno de los amigos que se conectan a esta red para poder no solamente aprender, sino que al mismo tiempo sentir el amor y la compañía del Señor en sus vidas. Gracias, Señor, por estos momentos en los cuales podemos nosotros aprender mucho más de ti. Bendice en forma especial en este momento a Titi por la conducción de este programa, también a Matías, y permite, Señor, que tengamos muchos programas más. Lo pedimos y lo agradecemos por Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a empezar con esta lección que lleva por título Sexo Increíble, en el cual vamos a estudiar el texto de Filipenses 2 del 1 al 11, ya para que lo puedan leer mientras están con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de una evaluación independiente que hizo Eva, que ella decidió que había algo placentero en lo que Dios había prohibido, ¿cierto? Pero Dios creó el sexo y Él aseguró que fuera una experiencia placentera. Entonces significa que el Señor ya había creado esto de antemano y el Señor ya había cubierto esas necesidades. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
que la intencionalidad de la creación indica que Dios valora la utilidad y la estética. Ya vamos a redundar un poco en esto. Y no se limita solamente a la mera reproducción, sino que también se preocupa por el placer que se le da a nuestra vida. Así que vamos a hablar esto del placer del otro. Mati, tú tienes unos datos. Sí, mira qué interesante que cuando se habla de sexo y se habla solamente de una cuestión de que es algo feo, ¿cierto? Y solo se puede ocupar para algo reproductivo, o incluso evitarlo y practicar el celibato, son estigmas, ¿ya? Voy a ocupar esa palabra, estigmas que ha dejado la huella católica en la historia, ¿ya? Uh-huh. Porque pensemos del tiempo que tenemos uso de la historia, o incluso uso de la razón, han pasado, no sé, un poco más de 2000 años, o bueno, 4000 según la Biblia, 4000 y algo, y 1500 años imperó por lo menos gobiernos católicos, ¿no? O ligados a gobiernos católicos donde la filosofía era esta, que el sexo era solamente para reproducción y se utilizaba así, ¿no? Los que eran fervientemente católicos lo utilizaban solo así, y también los que aplicaban el celibato obligado. Entonces, los datos de alto impacto, para no ocupar tanto tiempo, son algo que ya dijimos podcast atrás. Pero yo creo que cada vez que haya que se pueda sacar este tema a flote, repetirlo y enseñarlo, hay que hacerlo. Eso. Estos cinco datos que vamos a dar, los compartimos con los chicos del Instagram que nos vieron ahí con la Titi, y era saber cuáles eran los 5 lenguajes del amor de las personas. Gary Chapman es uno de mis autores favoritos, así que vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor. No creemos que sea la única clave del éxito, sino que sabemos que es una de las más útiles, ¿no? Porque es muy práctica y aparte que no solo es teoría, sino que entendemos que es realidad. Uh-huh. Los 5 lenguajes del amor por Gary Chapman Gary Chapman es un autor, es un antropólogo terapeuta que se dedicó por lo menos 20 años a estudiar parejas y veía que todas las parejas siempre fallaban porque no se entendían, ¿cierto? Uh-huh. Siempre no hablaban el mismo lenguaje. No hablaban el mismo lenguaje. No hablaba chino. La otra vez estaba viendo unas terapias un terapeuta que era doctor en terapia familiar, y él decía, ¿no?, que una de las cosas finales es el no comprenderse, que no son afín. Entonces, Gary Chapman intenta solucionar esto diciendo que se da cuenta que todas las personas hablan un propio lenguaje del amor, y que todos tienen un tanque del amor que si no se llena, obviamente se va a mantener vacío. Entonces, él dice que la única forma de mantener lleno el estanque del amor de las personas es dedicándole tiempo al lenguaje del amor del otro, ¿ya? Y él finalmente, después de toda su investigación, resume en 5 lenguajes. Pueden que hayan, yo no lo sé, porque no he investigado esto, pero sí he leído sus libros. No he investigado más allá, me refiero, no me he especializado como él. Y estos 5 lenguajes engloban más o menos los lenguajes del amor de las personas, ¿no?, que él ha conocido y que hasta el momento se han escrito. Por ejemplo, primero, actos de servicio. ¿Qué es actos de servicio? Actos de servicio es que la persona se dedica a hacer hechos o concretos, digamos, o de servicio como a la otra persona, que pasan a ser mucamos, siervos, esclavos, no, sino que pasan a ayudar a la otra persona con el fin de hacerle sentirse como atendida. Uh-huh. Esa es la idea del acto de servicio, ¿no? Ayudada, apoyada y atendida. Esa es la idea. Entonces, actos de servicio es la persona que yo siempre digo que es como lo que hacen los papitos con los hijos. La mamita sobre todo con los hijos, ¿no? Ese es como el amor, el lenguaje del amor de actos de servicio, la mamá con los hijos. También está la de palabras de afirmación. Yo he conocido a personas con palabras de afirmación y hay que ser muy creativo, ¿ya? Y les voy a dar un poquito de ideas. Por ejemplo, escribir una carta mensual de amor, ¿cierto? Uh-huh. Mandar audios regularmente poéticos, escribir poesía, decir siempre las cosas buenas de la otra persona, reforzar siempre. Aparte que a todos nos gusta, ¿no? Yo creo que a todos les gusta que le digan por lo menos una cosa bonita, lo necesitan. Imagínense, estas personas que tienen este lenguaje del amor, hay que ser bien creativos. Tercero, toques o apapachos, decía en la publicación. Pero el toque es muy importante para las personas que necesitan mucho abrazo, ¿no? Mucho contacto, mucho tomarse la mano. Aunque entendemos que este es más íntimo, ¿cierto? Para el matrimonio también existe entre los hermanos, por ejemplo, ¿no? Los que se abrazan. Yo conozco a pequeñitos de mi familia que le encanta que uno le esté haciendo cariñito en el pelo, sobando la espalda mientras uno conversa. Incluso el abrazo, la otra vez vi la anatomía del abrazo, muy bonito. Y era una imagen de dos, personas ya fallecidas, 2 cadáveres, pero mostraban cómo se unía el corazón. Al abrazarse, el corazón se junta físicamente. Miren qué bonito. Bueno, toques. El cuarto es regalos, ¿ya? Algunos malinterpretan pensando que regalos es algo netamente materialista y no lo es.
sino que hay que ser muy inventivo para hacer presentes no solo materiales, sino que en actos físicos, ¿cierto? En presenciales, invitaciones, eventos, muchas cosas. Lo importante es ser creativo. Y el tiempo de calidad, que es pasar aunque sea poco tiempo, pero que sea cualitativo, más que cuantitativo, aunque también necesario cuantitativo, ¿cierto? Sobre todo con los hijos. Pero el tiempo cualitativo es esencial para la persona que necesita tiempo de calidad. Sí. Conversaciones Momentos profundas, importantes. momentos de escucha, mirada a los ojos, significativos. Así que estos son los 5 lenguajes del amor, los compartimos con ustedes porque justo esta lección trata del altruismo dentro de la relación íntima del matrimonio. Así que vamos a seguir hablando y esperemos sean muy útiles para las que estén escuchando. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar el texto de Filipenses 2 del 1 al 11 y me gustaría que nuestro invitado por favor comenzara. Titi, mira, me estaba escuchando con atención lo que ustedes estaban hablando con respecto a Chapman. Entonces, él de alguna forma, de alguna manera, trata de resumir en estos 5 lenguajes del amor. Y si ustedes se fijan, los 5 lenguajes del amor, ya sea el servicio, palabras de afirmación, toques o apapacho, regalo y tiempo de calidad, tiene que ver básicamente con suplir necesidad del otro. Suplir necesidad del otro. Entonces, cuando hablamos de nosotros de amor, estamos hablando ya, nosotros decimos, estas personas son tan unidas que se aman profundamente, pero cuando hablamos de un concepto que pueda ser universal y que pueda todo entender, entonces estamos hablando de una persona, de un ser, o de un ser que da su vida por alguien que lo ha despreciado. Entonces es algo que no se puede entender, no se puede entender. Entonces, aquí el Filipenses capítulo 2 es algo que nosotros no logramos entender. Y aquí se habla de una palabra en uno de los versículos, la kenosis. El Señor se despojó, se vació de sus atributos que Él tenía como Dios. No se aferró a esos atributos, sino que los dejó de lado con el solo objetivo de poder servir al hombre que había sido o que estaba perdido y necesitaba algo para poder ser rescatado. Y el Señor dejó todo eso de lado y se despojó de eso para poder rescatar al ser humano. Y hay algo interesante que comienza mencionando acá los versículos y dice... por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí viene el versículo 3 mencionando algo interesante. Nada hagáis en mi versión dice por rivalidad o por contienda, dice en alguna otra versión, o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí entramos al concepto que estamos hoy día hablando de la sexualidad, del sexo. Ustedes sabían que el sexo para nosotros o para el ser humano tenemos que verlo desde dos perspectivas. Aquí el Señor está viendo el sexo, lo está viendo como algo placentero y una delicia. Y se comentaba un poco antes que el Edén significa eso. El Edén significa un lugar placentero, un lugar de delicia, en donde todo era perfecto, como dice Génesis 1:31, bueno en gran manera. Y lo que todo esto, diríamos, era como un cordón que se venía urdiendo a través del tiempo, el amor de Dios que tenía hacia ellos, las criaturas, y las criaturas hacia Dios. Entonces, el placer de la sexualidad, el Señor trata de que nosotros podamos entender qué es lo que más nosotros como seres humanos tenemos placer, en qué momento podemos tener más placer. Entonces el Señor como que dice, donde puedan tener más placer es cuando tienen una intimidad, cuando tienen una relación íntima, la sexualidad. Y es ahí donde se cumple lo que dice también en Génesis, que serán una sola carne sin perder la individualidad. Entonces, en esa intimidad,
cuando el ser humano está teniendo esa intimidad, esa relación sexual biológica, pero que tiene un concepto, diríamos, espiritual, pero también placentero, las personas logran sentirse tan plenas, tan llenas, pero que están unidas el uno con la otra. Y es por eso que cuando Juan menciona algo interesante, y él dice que el amor de Dios, cuando pasa a través de nosotros, ¿qué es lo que hace? Se perfecciona. Y yo trato de entender, cuando una persona dice, yo amo a esta persona, yo amo a mi señora, yo amo a mi esposo, pero cuando están en la intimidad, eso sin palabra logra transmitirse y traspasarse de un lugar a otro. Y eso nosotros decimos, es amor, es sexualidad, es sexo. Pero aquí la Biblia dice que el Señor, miren lo que dice el versículo 3, él dice así, que nada hagáis por contienda o por rivalidad, con toda humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no buscáis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y esto es importante cuando a veces hay parejas que dicen, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo sexo con mi esposa, con mi esposo? Entonces aquí la Biblia, ¿qué es lo que menciona? Que aquí nosotros tenemos que buscar el bienestar de ¿quién? De la otra persona. Y cuando yo busco el bienestar de la otra persona, yo tengo diríamos, en mi mente el hacerla sentir bien, que ella sienta placer, que sienta delicia, pero en lo que a esa persona le agrada. Miren, a veces hay personas, cuando los que estamos casados, los que no están casados, no están diríamos, pensando, imaginándose cómo podría ser. A veces, por ejemplo, una intimidad con un esposo y una esposa es simplemente estar abrazados y acariciarse, nada más que eso. Entonces aquí logramos entender que es un fin mayor. Y cuando nosotros solo llevamos la sexualidad diríamos, a los órganos genitales y algo que es biológico, entonces nosotros no tendríamos ninguna diferencia con los animalitos. Sino que en este momento, cuando hablamos de sexualidad, en donde está lo que es la plenitud de la sexualidad, en el placer y básicamente en la delicia que el Señor puso en la mente del ser humano y lo puso también dentro del marco del matrimonio, entendemos entonces que la persona puede decir, sí, estoy amando a los demás. Mire lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hubo en Cristo Jesús? Que el apóstol aquí nos está diciendo que nosotros debemos tener ese mismo placer que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que fue? Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí dice el versículo, sino que se despojó de sí mismo. Y este despojarse de sí mismo tiene que ver con la quinosis, tiene que ver con sacar todos los atributos de Dios, las características de Dios, y venir aquí como un ser humano con el solo objetivo de ¿qué cosa? De poder a nosotros darnos una segunda oportunidad, rescatarnos, pagar el precio. Y lo único que el Señor nos pide a cambio, ¿qué es lo que es? Que le amemos, que le creamos. Y el amar al Señor y creerle es demostrarlo a través de obedecer. Y eso es lo que a nosotros nos ocurre y a veces nos pasa, que decimos, sí, yo amo al Señor profundamente, pero cuando el Señor me está pidiendo que yo le demuestre a través de lo que Él me está pidiendo, no somos capaces de hacerlo. Y aquí entra la sexualidad. La sexualidad entonces es entregar o suplir, diríamos, el placer y la delicia correcta hacia la otra persona. Cuando el Señor me dice, yo quiero que tú hagas esto de esta forma, de aquella forma, más aún entendiendo que Él es mi creador, que me sostiene y quien sabe qué es lo que yo puedo necesitar, entonces, ¿qué tendría que hacer? Por amor al Señor, decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás mencionando. Y termina mencionando estos 11 capítulos que finalmente el Señor hizo esto, se humilló a tal punto que es simplemente para que nosotros podamos tener de vuelta el privilegio de estar con el Señor. Y dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo les invito a los que están escuchando que lean estos versículos con la sensación y con la seguridad de que aquí tenemos amor puro,
Aquí tenemos un ser que lo está dando todo a un grupo de seres humanos que no lo merecen, pero le está dando su amor, le está dando su vida para que ellos puedan tener el placer y la delicia de volver a encontrarse y reencontrarse con él. Pastor, que acertado todo lo que dijo. Me gustó mucho que nombrara como el ministerio de Jesús, finalmente, que lo dejó todo por nosotros. ¿Mati? Quiero hacer solo 2 acotaciones sobre el texto, porque el texto está hablando obviamente de no hacer nada por vanagloria, o sea, no hacer nada como para exaltarse por sobre los demás, ni por contienda, o sea, tampoco por ganarle a los demás, ¿no? Así como por dejarlo maltratado emocionalmente, psicológicamente, sino que dice considerar a los demás superiores, con humildad. Entonces, como Pablo está hablando de esto, cita, y cita Filipenses 2 del 5 al 9. Es como cuando nosotros decimos, no sé, pues dar hasta que duela la Madre Teresa. ¿Por qué? Porque Filipenses 2 del 5 al 9 es el sílabo más antiguo después de que Jesucristo muere, resucita y asciende. Lo más antiguo que se escribe en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre Jesús, es Filipenses 2 del 5 al 9 y 1 Corintios 15. Esos 2 textos que están ahí son la referencia más antigua escrita sobre Jesús. Entonces, como Pablo está hablando por la humildad, quiero rescatar 2 cosas de este texto, ¿no? La primera es que Pablo dice que no se hagan por contienda. ¿Qué significa eso? Un problema muy recurrente en las relaciones. Yo creo que el pastor me puede ayudar un poquito en eso, que siempre las relaciones como que hay una batalla por quién es el que manda o quién es el líder, ¿no? Y si hay una contienda en eso regularmente, quién es el líder es como quién se posiciona como jefe, termina mal, ¿no? Porque tampoco hay que pensar en que uno es dueño de la otra persona. Ni el que uno manda y el otro obedece. Eso es un problema, yo creo que transversal, pasa en todas las relaciones. Y Pablo dice, no hagan eso. Primero, no es tu vida hacer eso. Y segundo, dice, actúa con humildad o con humillación. Y ahí cita a Jesús, ¿no? Que Jesús fue el ser más humilde, siendo que era el que más debía mandar. Entonces ahí están las 2 acotaciones que quería hacer, ¿no? Jesucristo demuestra que no solamente en una relación uno no debería ponerse como superior mandoneando, sino que no solo eso, sino que aparte debes servirle para demostrarle a la persona de que tú eres quizás su líder, pero por servicio y por abnegación, más que por mandoneo, digamos. Pastor. Es importante lo que tú estás diciendo, Matías, porque si lo llevamos a lo que es la lección de lo que estamos hablando de la sexualidad ahora, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En el matrimonio es importante, diríamos, entender que son complementos. Ninguno es superior al otro, sino que se complementan para hacer un todo, pero sin perder la individualidad. Mira, generalmente los hombres, cuando quieren tener intimidad o relaciones sexuales con la esposa, pueden en la mañana levantarse mal, pelear en el día y en la tarde se hacen los buenitos y quieren hacer las cosas bien y todo lo demás. Entonces, pero la mujer no es así. Si ella no tiene, diríamos, una tranquilidad, no tiene una confianza, no tiene una dependencia, no la han tratado con cariño y con bien en la noche, por mucho que la cargosee el varón, no lo va a hacer. Y si lo llega a hacer, va a ser no agradable. Entonces, como dicen, que no debemos hacer las cosas por nuestra propia conveniencia, sino tenemos que hacer que la otra persona se sienta bien. Entonces, hoy día, mira, yo te aseguro, Matías y Titi, que pueden haber muchas personas que tienen intimidad simplemente por no perder algo. Y yo conozco jóvenes que no han estado haciendo lo correcto. Entonces le dice a la niña, si tú no sigues teniendo intimidad conmigo, sexo biológico, terminamos. Y ella por temor sigue haciéndolo. Entonces, aquí, como tú bien lo aclarabas, nada hagáis por contienda, por vanagloria. O sea, yo me impongo y por último yo tengo una mujer o tengo alguien que me hace caso. Y en este aspecto, la sexualidad, el Señor, en lo que tú mencionabas también, en lo que yo me hablaba, Él lo dejó clarito. Él teniendo toda autoridad, todo poder y hacer lo que Él quería porque era Dios, Él simplemente se preocupa por el bienestar, por el placer, en este caso por la delicia que el hombre, a pesar de que está en pecado, puede hoy día también gozar.
Entonces el Señor se deleita en eso porque nos ama. Y ese es el amor verdadero. Es el amor verdadero que tú no lo puedes medir, sino que lo mides básicamente a través de los actos que tiene. Y los actos más sublimes en el matrimonio que puede existir es la sexualidad. Donde la mujer no se siente utilizada ni violentada, sino que se siente con placer porque el hombre la ha entendido y viceversa, porque a veces también puede ser al revés, puede ser que el hombre se sienta abusado y todos los demás. Y en ese aspecto eso solo lo puede producir el que formó al ser humano, el que creó la sexualidad, el que nos dio este placer que es el Señor. Y lo más importante entonces, cuando tenemos al Señor, no hay duda que todos los actos que vamos haciendo, como lo hizo el Señor, son actos que van ayudando al otro y van también haciendo sentir bien a quien lo está haciendo. Claro, o sea, como para terminar con una frase el comentario, diría: la otra persona, en este contexto, ¿no?, de la sexualidad sobre todo, no es un objeto al cual dominar, sino que es un sujeto al que nosotros servimos. ¿Ya? Así es. Así debería ser. Y Matías, y cuando ambos piensan lo mismo, porque hay un solo espíritu que lo guía, entonces ambos se sienten que están sirviendo al demás, al otro, pero también están recibiendo placer. Personalmente me llama mucho la atención. Bueno, yo cuando lo leí lo pude resumir en esta frase: no consideres solo tus intereses, considera los intereses de los demás y piensa como Cristo Jesús lo haría. Y me llama la atención que siempre el ministerio de Jesús sea la solución a nuestros problemas. Que siempre la manera en la que Jesús nos mostró cómo teníamos que ser en la tierra, tenemos que aplicarlo en todo nuestro vivir, en todo. Y ni siquiera la sexualidad se escapa de esto. En especial con la persona que tienes a tu lado, con la que tiene que ser tu compañera. Más a esta persona voy a querer amarla de verdad, que es como Cristo nos ama y como nos dejó en claro cuando vino a esta tierra. Porque ¿qué hizo el Señor cuando estuvo acá? Le lavó los pies a los discípulos, amó a la mujer que le lavó los pies mientras nadie más se había preocupado de eso. El Señor siempre mostró ese espíritu de servidumbre, de servicial y finalmente es lo que quiere para nosotros, porque ahí vamos a encontrar el amor verdadero y la preocupación por el otro. Ahora viene Asimila. Ahora quiero hablar un poco de cómo el Señor quiere que nos amemos, cómo el Señor quiere que tengamos este espíritu altruista, esta abnegación hacia la otra persona, pero práctico, en lo práctico. ¿Cómo puedo hacer yo para que dejar al Señor actuar en mí y que yo pueda amar de esta forma a esta persona? Porque yo solo, así como estoy, no puedo hacerlo. Entonces, de alguna manera, yo tengo que dejar al Señor actuar en mí. Y ¿qué partes de nuestra vida tiene que cambiar el Señor? Primero, bueno, tiene que cambiar 3 aspectos. Tiene que restaurar tanto nuestro ámbito emocional, el ámbito espiritual y el ámbito físico, ¿ya? Primero hay que ver que el Señor cure nuestro estrés al 100%. Porque sí, con el estrés en nuestra vida nosotros no podemos hallar la felicidad ni tampoco el placer que el Señor quiere para nosotros en nuestra vida. El otro sería el ámbito espiritual, que ahí va netamente con la pureza y la inocencia con que se haga el acto. Porque si usted está haciendo algo que no debe, usted lo va a hacer con culpa y así no es como el Señor quiere que usted disfrute su vida. Y el último es el ámbito físico, que el Señor siempre nos deja bien en claro, también nuestra hermana Elena, que es importante estar bien de salud, es importante que nosotros cuidemos todo el ámbito físico para que tengamos una vida plena. Eso es lo que el Señor quiere más que nada en nuestra vida. El Señor quiere restaurarnos y para eso tenemos que dejarlo, tenemos que dejar que nos restaure en todo ámbito. Y solamente terminar con esta frase que decía el folleto: todo lo que Dios está haciendo para restaurar a la humanidad, tanto física, emocional y espiritualmente, conduce a una mayor satisfacción sexual.
El mayor placer se alcanza cuando estamos en perfecta conformidad con el diseño perfecto y divino. Eso. Esa es la importancia de que el Señor nos restaure para que seamos felices. Tite, mira, hoy día todo el mundo tiene conocimiento, algunos más profundo y unos no tanto, superficial, de lo que es la espiritualidad. Los medios de comunicación diríamos, de alguna forma han invadido en buena lid para poder mostrarnos los principios que son cristianos. Y más aún, la mayoría de los jovencitos, de los más adultos, han tenido hogares donde han tal vez de una manera un poco más, podría ser más estricta o de otra forma, han tenido estos principios. Y una de las cosas que tú mencionabas ahí en la parte espiritual, que cuando una persona está teniendo intimidad o está teniendo sexo en el momento con la persona que no corresponde, ¿sabes lo que ocurre? Tienen sentimientos de culpa. Tremendo sentimiento de culpa porque sabe que está violando cierta normativa o información que ellos tenían. Y cuando eso va ocurriendo, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de placer puedes sentir? Porque ellos saben que lo que están haciendo y en el momento o en el tiempo o con las personas no es lo adecuado. Entonces ellos tal vez en el momento, 3-4 minutos, pueden tener un placer, pero después viene un sentimiento de culpa que los embarga a tal punto que muchos de ellos tratan de apagarlo con, qué sé yo, con tipos de drogadicción y otras cosas. Como resultado, esas personas finalmente, Satanás, ¿qué es lo que hace? Los humilla, más que humillarlos, los hace un despojo de seres humanos. Por eso que el Señor dice que aunque yo esté haciendo cosas que no corresponden, en momentos que no corresponden, yo puedo acudir al Señor, porque Él no solamente es amor en lo que estamos mencionando, sino que también usa el amor para la misericordia, para la justicia y para restaurarme. El Señor jamás me condena y me acusa o me desecha. El Señor trata de rescatarme. El Señor odia, no odia, sino que Él desprecia, Él no ama, no quiere que nosotros hagamos cosas que no corresponden, pero Él es capaz de dividir lo que nosotros hacemos que es incorrecto con nosotros mismos que sí nos sigue amando. Finalmente, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros? Nuestra felicidad, ¿cierto? Ahora viene Dialoga. En las preguntas el dialoga directo y al punto. También recuerden que pueden comentar ustedes. Las personas que nos escuchan lo han hecho excelente, así que yo creo que escuchar su opinión, leer su opinión es esencial para nosotros, ya que vemos cuáles son las perspectivas que estamos enseñando en la iglesia y no solo eso, sino que nos hacen un feedback, ¿no? Una retroalimentación. Pastor, diferencias entre el sexo bíblico y el mundano. Mira, tal vez la diferencia, yo diría, entre el sexo con la persona que sí tiene la información y el conocimiento que el Señor nos entrega, y el sexo con las personas que no tienen esa información y ese conocimiento. Y aquí tenemos que hacer una distinción, Matías y Titi. Hay personas probablemente que están teniendo intimidad o sexualidad cuando no tienen la información. Y mira, cuando no se tiene la información que el Señor quiere que tengamos, ni el Señor siquiera nos condena, ni siquiera nos dice nada. Pero cuando ya tenemos esa información, el Señor nos dice, mira, tú tienes la información y eso es lo que nos debes hacer. Hoy día, diferencia, tener sexo fuera del matrimonio. Eso sería una gran diferencia entre la persona cristiana que tiene la información y el cristiano que intencionadamente, teniendo la información, hace las cosas a su manera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mira, yo conozco muchas señoritas que son hermosas, lindas y que viven tal vez en un ambiente muy malo, en un lugar muy malo, con papás un poco diríamos, amables con ellos, poco amigables, y finalmente las chiquillas dicen, el primer tipo que aparezca, yo me voy de la casa y me voy con él. Y a veces se van solamente los tipos para usarla y luego la dejan, hacen con otro y ahí ellas comienzan a tener una distorsión de lo que es la sexualidad. Lo mismo puede pasar con los hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre un cristiano que tiene la información es todos los días el pedirle al Señor que le ayude para poder de alguna forma enfrentar las tentaciones y poder vencerlas. La persona que tiene la información pero que no tiene el Espíritu del Señor,
va a intentar, diríamos, de enfrentar esa situación, pero finalmente va a sucumbir y finalmente con el tiempo va a tener sentimientos de culpa que los van a llevar tal vez a tomar medidas que no sean las más adecuadas. No obstante, esa persona que hizo lo que no era correcto, pero que finalmente se encontró con el Señor perdonó lo que hizo y sabiendo que no debería hacerlo, el Señor lo levanta y lo restaura como cualquiera persona, porque el Señor no hace acepción de personas por las cosas que nosotros hacemos, sino que el Señor lo que mira es la disposición del corazón, sabiendo la dificultad que muchas veces tenemos. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, a no juzgar a las personas por lo que hacen, porque Dios es el único que puede entrar a mi corazón y saber cuál fue la intencionalidad con que yo hice eso, aún teniendo la información. Y a pesar de todo eso, el Señor nos va a amar profundamente. Mira, termino diciéndote lo siguiente. En la Biblia tenemos un hombre que tuvo sexo fuera de su matrimonio. Estoy hablando de David, un líder del pueblo de Israel, un hombre que amaba profundamente al Señor y se equivocó. Pero él finalmente, ¿qué es lo que hace? Él, cuando se da cuenta a través del profeta que se había equivocado, ustedes pueden leer el Salmo 51, donde él habla y dice: Señor, yo quiero que me laves, que me limpie, porque yo quiero reconocer que me equivoqué, pero quiero estar bajo tu dirección, bajo tu alero, porque tú eres eres mi único Dios. Y ustedes ven qué pasó con David, un hombre que vino a ser un hombre muy importante dentro del pueblo de Dios y dentro también de lo que el Señor esperaba de él. Así que nadie puede decir hoy día, si yo me estoy equivocando y estoy haciendo cosas que no es lo correcto, tiene que esa persona permitir que el Espíritu del Señor le ayude, porque Él será el único capaz de sacarlo de esa situación y hacerle sentir que tiene otra oportunidad y que el Señor le sigue amando. ¿Saben por qué? Porque el Señor es mejor que nuestros propios padres. Nuestra madre se puede olvidar de nosotros, pero jamás el Señor. Y déjenme mencionarle lo último. Cuando una persona, un niñito pequeño, comete un error y la mamá tiene que castigarlo, la mamá es capaz de definir castigar al niño, pero jamás roza el que lo ame, sino que lo está castigando por una situación que hizo, porque quiere que cambie de conducta. El Señor jamás dejará de amarnos, porque está en su naturaleza. Es su naturaleza. Pero sí Él nos busca, nos ama, nos busca toda la forma para hacer nuestra vida más placentera y feliz. Así que la sexualidad es un elemento que Satanás usa en este tiempo para distorsionar el verdadero amor de Dios en los seres humanos. Y ve que es una herramienta útil que aparece en toda la Biblia, ¿no? Muchos cayeron, el pueblo de Israel, Salomón, David, Abraham, a muchos de los grandes hizo caer por esto. Imagínense, nosotros que somos viles seres humanos, no vamos a ser afectados por esto, y el Señor aún así es misericordioso. Sí, donde comentó David, me acordé de un libro que acaba de terminar, de que aparece Richard Davidson comentando el Antiguo Testamento, y él dice como que una de las tristezas del Señor fue ya que como que David ya no fuera conforme a su corazón, porque David era conforme al corazón del Señor, pero esas referencias son solo antes de que él haya cometido ese error gigante. Como que él finalmente perdió, ese fue uno de los tristes privilegios. Ahora, aprovechando lo que estamos hablando, sí quiero, más que como dice usted, ¿no? Porque para atacar a personas no estamos, si estamos para intentar de delegar o intentar de deducir o ayudar, porque hoy día cuesta un poco. O iluminar a las personas. Claro, este debate entre la moralidad del bien y el mal, así como que qué es lo bueno, qué es lo malo, porque cada vez se vuelve puntos más grises y más difusos. Entonces, dentro, es lo que puedo decir yo, ¿no? Como teólogo, como comentador del espacio podcast, en el punto de la filosofía del sexo mundano versus el sexo bíblico. ¿Por qué? Porque el sexo mundano, la escuela del sexo mundano, más que las personas, porque como reitero, más que atacar a la persona, atacar la idea, se enseña cierto dominio, lo que decíamos delante. ¿Y qué significa eso? Que hay una retribución al propio, a la misma persona, o sea, un deleite para el yo. Y mire, justo estábamos hablando un poquito delante de la palabra deleite.
¿Por qué? Porque hay que sumarle al ego, hay que hacerse sentir bien. Es bueno que tú estés bien, es bueno que tú te sientas bien, es bueno descubrirte a ti mismo, es bueno cumplir tus placeres, tus deleites, medio hedonista, ¿no? Pero ¿qué es el problema? Que el ego es un saco roto, ¿no? Que nunca se llena. O sea, si la persona solamente intenta llenarse a sí misma, nunca se va a llenar, ¿no? Porque el ego, digamos, el culto al ego es como el pecado, o sea, es pecado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tristemente, sobre todo en el sexo mundano, que el ego no se llena y llega a puntos aberrantes. Como por ejemplo lo que se conoce hoy día mucho como las parafilias. Hace poquito estaba hablando con una psicóloga sobre eso. Que ciertas prácticas, por ejemplo, personales, ocultas del hombre, hacen que el hombre pierda cierto interés en el, digamos, en el sexo matrimonial o en la familia, y hace que busque otras cosas, ¿no? Algo más terrible como las parafilias, que son ilegales. Y no solo eso, sino que piensen, voy a decir una cuestión aberrante y triste, pero piensen, por ejemplo, en estas personas que buscan intimidad con niños pequeños. Díganme, ¿qué hay de altruista en eso? ¿Cuándo un niño pequeño va a querer hacer algo como eso? O sea, es una aberración, ¿ya? En cambio, disculpen el extremo, ¿ya? Pero vamos, en cambio, el contraste del sexo bíblico es lo que hemos estado estudiando, ¿no? Que intenta buscar el deleite del otro, o sea, que yo le sirva al otro para que el otro sea feliz. Obviamente, colateralmente, yo también gano un beneficio o llega a mí, ¿cierto? Pero hay que buscar el cariño y la felicidad del otro. Así como todo el cielo está confabulado para mi felicidad, yo debo estar confabulado a la felicidad de quienes soy esposo, esposa, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque justo delante estábamos hablando, o sea, es una de las cosas que quería sumar, que antes de empezar el podcast empezamos a hablar del Edén. Y justo hay el cuadro, ¿cierto? Bueno, ahí cerré, pero el cuadro que hace el año pasado fue muy controversial en Chile, se llama el Jardín de las Delicias. Y justo delicia, ¿cierto? Significa Edén. Pero este cuadro es un poco bizarro, ¿no? Que tiene poses sugerentes, imágenes media, no explícitas, pero notoriamente hay algo detrás. Y todo es como del deleite, pero hay mucha gente y todos desnudos, ¿cierto? Es como bien feo. En comparación con lo que debía haber sido el Edén, que es algo prácticamente angelical. Una familia celestial en la tierra. Por eso, bueno, en el próximo podcast vamos a hablar un poquito de eso del cielo en la tierra. Pero el contraste... Ahora, Pastor. Sí, ahora Matías, mira, aquí donde la diferencia, gran diferencia que tú puedes ver por una persona cristiana y uno no cristiana, es que el cristiano, la sexualidad es como un resumen de una intimidad, de una comunión completa entre el esposo y la esposa, completa. En cambio, afuera se ve la sexualidad a través de un acto biológico puntual. Porque los chicos van a una fiesta, una cosa, tienen sexo y mañana, si yo me acuerdo, no sé qué pasó anoche, pero pasó ahí en el momento y chao, no hay más que eso. En cambio, la sexualidad tiene más que un acto biológico. Más que eso, es todo lo que tú has estado comentando, que ti te ha estado comentando durante estos programas, en donde tiene que ver con un diseño no solamente mental, sino que de Dios mismo hacia nosotros para darnos un placer en este mundo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Al mismo círculo de que no es algo bestial el que me produce placer egocéntrico, sino que yo les sirvo a las personas para hacer algo altruista. Ahora, no estamos diciendo que súper sencillo lo que estamos diciendo, ¿no? No. Que fácil como lo dicen. Más fácil decirlo que hacerlo, claro. Es obvio. Pero cimentando por lo mismo, yo más que atacar como persona, sino que atacar como el fundamento de las ideas de que la Biblia siempre anhela el bien de las personas. Todo está hecho para el bien de las personas. Jeremías dice, el Señor no quiere ni la muerte, no quiere ni la enfermedad. Lo que el Señor quiere para nosotros es la felicidad. Y todo el cielo está confabulado en ello y nosotros debemos estar confabulados también en la felicidad de los demás. Un acto altruista con cariño y amor. Ahora viene Aplica. El deseo de toda la gente dice, pero más allá de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo dijo, nada hago por mí mismo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió.
En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las tomó para darlas. Así también acontece en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados. A través del Hijo amado fluye hacia todos la vida del Padre, a través del Hijo vuelve. En alabanza y gozoso servicio una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así a través de Cristo se completa el círculo de beneficencia, que representa el carácter del gran dador, la ley de vida. Amén, amén. Algunos dicen que el altruismo no existe. Pero ¿quién más que Jesucristo puede mostrar que algo más que altruista, sino que mucho más allá, servicial y abnegado, puede existir? Qué lindo poder reflexionar en esto, que difícil igual, pero necesario. Qué rico poder tener al pastor que nos ha acompañado en estas lecciones, que ha invitado para unos futuros podcasts, quizás en otro trimestre, pero esperamos. Agradecido, pastor. Esperamos. Agradecido. Ha sido intenso, yo encuentro, ya se ha puesto un poco más intensa las lecciones, pero necesarias. Así que gracias, Titi, gracias a usted, audiencia, gracias, pastor. Vamos a pasar a la siguiente lección ya esta otra semana. Y vamos a pedirle quizá a la Titi si tiene el nombre de la lección de esta próxima semana. ¿Lo tienes? No. Mientras la Titi busca la lección de la próxima semana, les recuerdo visitar nuestras redes sociales, poner me gusta, compartirla, escribir también, escuchar el Inverse ya, que está muy bueno. Hay veces que tenemos problemas, por eso se retrasó un poquito el podcast la semana pasada, o hay veces que quizás no podemos subirlo porque es un trabajo arduo, difícil, necesario, pero lo hacemos. El punto clave, los lettering, los quiz semanal, el Pedrito que está haciendo los videos de resumen de los grupos pequeños, el pastor Capitelli en Jóvenes Adventistas Oficial, los resúmenes que hacen, y también la UPU tiene un montón de material. Titi, ahora sí, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Tenemos un nuevo invitado, se llama Sexualidad Conyugal, Unidad. Unidad. Y vamos a comentar cantares. Qué buena, qué buena, qué buena. A mí me ha costado mucho cantares, pero está bueno estudiarlo. Pastor, gracias por haber asistido con nosotros. Gracias por haber estado. Que el Señor bendiga su ministerio, a donde está, su familia. En el futuro espero verlo pronto. Ahora que salimos de cuarentena. Gracias, Matías. Gracias, Titi. Ese libro de Cantar de los Cantares es espectacular. En la Edad Media no se prohibía leerlo, no se dejaba leerlo. Sí. Ahí sí que hay un libro muy bueno. Sí, hay un manual. Manual de sexualidad que es necesario para nosotros. Bueno, gracias nuevamente, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao.